La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos cumpliendo con nuestra cita ya acostumbrada de los lunes a las 8 de la noche en nuestra mesa de análisis. Les saludamos si nos ve vía televisión a través de Facebook Live también o en internet a través de tvt.mx. Gracias también por escucharnos a través de nuestras estaciones hermanas de radio en amplitud y frecuencia moduladas. Quédese porque durante hora y media vamos a tocar un tema pero muy importante. Por cierto, quiero recordarle que estamos en todas las plataformas digitales, Twitter, Facebook e Instagram, y también tenemos los teléfonos a su disposición para que juntos hagamos mejor este programa. Sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes son siempre bienvenidas y estoy cierto que quienes hoy nos acompañan le van a dar respuesta. Ahí van los teléfonos, son para WhatsApp 9932-013288, 9932-013288. Va a estar apareciendo constantemente en su pantalla y también los teléfonos de línea convencional 316-3652 y 316-3653. Bueno, vámonos a ir entrando poco a poco en materia antes de presentarle a nuestros invitados o invitadas en esta ocasión. Fíjense que todos sabemos que a lo largo de la historia de México son muchos los problemas que de pronto hemos ido enfrentando, retos, diría yo, que hemos ido enfrentando y entre todos le hemos dado lucha frontal y vamos sacudiéndonos todo eso que de pronto son trabas para ir caminando seguros en busca del desarrollo. Una de las cosas que más ha lastimado ese caminar firme hacia el desarrollo es hoy algo que se habla mucho de ello. El presidente López Obrador ha sido muy insistente desde que estaba en campaña y desde que toma las riendas del destino de México para combatirlo. Y hablamos de la corrupción. Y una de las formas de tratar de evitar eso y de sacudirnos ese flagelo es con la transparencia, con la rendición de cuentas. De eso y más vamos a platicar hoy aquí en Mesa de Análisis. Obviamente, insisto, sus comentarios serán muy bienvenidos. Para entrar en materia vamos a ver nuestra cápsula introductoria acostumbrada y regresando, yo les digo con quiénes vamos a platicar. El flagelo de la corrupción ha existido siempre en la historia de la humanidad. Es un mal arraigado en nuestro país y en mucho fue fomentado, practicado y solapado por el viejo régimen que gobernó México durante casi un siglo. Fue un sexenio tras otro que se privilegió de la deshonestidad y la impunidad como una forma de hacer política en México, ante la ausencia de una ética pública sustentada en valores morales de los individuos y la sociedad. La corrupción carcomió todas las esferas gubernamentales y la ciudadanía no tuvo más que adaptarse a las prácticas deshonestas para realizar trámites de todo tipo, evitar sanciones legales por sus faltas y hasta para salir adelante. Quien no tranza, no avanza, fue una máxima que desafortunadamente rigió la vida pública de nuestro país muchísimos años. Soborno, extorsión, arreglos, alteraciones del mercado, malversaciones y fraudes, especulaciones financieras con fondos públicos, parcialidad, colusión privada y uso de la información privada son los tipos más comunes de prácticas corruptas que han exhibido la existencia de una débil legislación y la moralidad relajada de servidores públicos. Hoy todavía quedan remanentes de muchos de esos viejos vicios que se resisten a morir e incluso surgen otros porque representan la forma más fácil de enriquecerse o acrecentar fortunas personales indebidas. Una de las formas más eficaces para evitar desvíos de recursos, negocios al amparo del poder y el enriquecimiento ilícito es transparentar el quehacer público, colocarlo en una vitrina transparente a la vista y escrutinio de todos. Transparentar los asuntos públicos
y a la vez propiciar un marco legal para identificar y castigar todo acto de corrupción, sigue siendo un reto para disipar la creencia que los mexicanos tenemos el gen de la corrupción. En julio de 2007 se publicó una reforma constitucional por medio de la cual se introdujo un segundo párrafo en el artículo 6º en pro de la transparencia. Ello significó un importante paso para romper la opacidad y secretismo del aparato gubernamental e iniciar una era de apertura informativa y rendición de cuentas, acción que aprovecharon muchos medios de comunicación y dio paso a que la ciudadanía no solo se interesara, sino también se involucrara en vigilar el manejo de los asuntos y recursos públicos. Estas reglas han ido bajando a las entidades federales, que han optado por lineamientos y creado entes locales para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental, como ser en todo régimen democrático. Estudiosos en el tema invitan a los ciudadanos a que cada vez sean más exigentes para lograr que exista una verdadera rendición de cuentas en el Estado mexicano como requisito indispensable para que podamos combatir la corrupción e incrementar la calidad de vida de los habitantes del país. Hoy nuestra mesa de análisis se ocupará de este tema. Los expertos nos hablarán de lo que se hace y lo que podemos hacer en Tabasco para que la transparencia sea un coto a la corrupción y abusos de poder. Bien, así las cosas. Vamos a entrar pues ya en materia, agradeciendo en todo lo que vale la presencia de nuestras invitadas, gente sumamente ocupada, sobre todo por las tareas que tienen encima, pero bueno, hicieron un espacio en su agenda para poder estar platicando con ustedes a través de nosotros y eso nos da muchísimo gusto. Bienvenidas todas al programa. Inmediatamente a mi derecha se encuentra la maestra Mileili María Wilson Arias. Ella es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida, Mileili. Muchas gracias. A esta que es tu casa. A su lado se encuentra la maestra Elide Moreno Cáliz. Ella es secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Elide, bienvenida. Muchas gracias, a esta Jorge. que es tu casa. Y finalmente, pero no menos importante, está con nosotros también la licenciada Leida López Arrasate. Ella es comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bienvenida, Leila. También Muchas esta que es tu gracias por casa. la oportunidad de estar aquí. Es un placer de verdad tenerlas a usted, mujeres, para hablar del tema de corrupción. Me venía a la mente lo que dijo en una ocasión Margaret Thatcher, que dijo, si quieres que las cosas se digan bien, pídeselas a un hombre, pero si quieres que se hagan bien, encárgaselas a una mujer. Entonces yo creo que está en buenas manos esto de anticorrupción y la transparencia, ¿no? Ahí ya vamos caminando de muy buen tanto. Mileili, esta situación de la corrupción, se habla tanto, digo, hemos escuchado muchos hombres y muchas mujeres desde que tenemos uso de razón, creo yo, ¿no? Que cuando están buscando quizá algún cargo dicen, no, esto ya no va a suceder, esto se tiene que acabar porque estamos en otra época, etcétera, etcétera. Y se siguen dando los casos. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto es hasta difícil manejar esto? Bueno, el tema de corrupción, el problema del reconocimiento como tal, es que ya las personas lo han adoptado como una conducta natural, ¿no? Es un asunto cotidiano, aceptado, que durante muchísimos años estuvo atribuyendo al servicio público, al gobierno, pero que en las últimas décadas, digamos, se ha ido acentuando una permisibilidad ciudadana y una coparticipación, y esto nos ha llevado a una crisis en donde no sabemos distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? O hacer una diferencia entre échame la mano, ayúdame, o cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Distinguir entre lo que es el cumplimiento estricto de la ley y lo que es mejor al ciudadano. Entonces, en este esfuerzo institucional, en este reconocimiento y en esas exigencias y recomendaciones que han hecho al país desde décadas atrás, se decide hacer una reforma trascendental
en el 2015 se eleva ya a rango constitucional una institución denominada Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que busca es vincular a las organizaciones ciudadanas, pero también a las instancias de los gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, para la prevención, detección, sanción y combate de este flagelo social. Así es, bueno, vamos a ir poco a poco, por supuesto, desmenuzando esto. Y menciona algo, Leida, que es muy importante, porque siempre, ahí sí, cuando se trata de que, los funcionarios, las instituciones, señalamos así, pero nosotros somos también copartícipes y grandes promotores también de esto, ¿no? Como ciudadanos. Por supuesto, yo creo que la participación social de las personas es fundamental. La transparencia no solamente es un elemento de un Estado democrático, sino precisamente la transparencia permite tener el acceso a lo que es el ejercicio público. Transparente es una caja de cristal, y así los servidores públicos tenemos que tener concebido ese concepto para que toda nuestra actuación no sea una molestia. Años anteriores, preguntar algo al Estado mexicano era casi una traición a la patria. Eran intocables. Intocable, era la secrecía y la opacidad total. Viene todo este andamiaje jurídico de reformas, leyes como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que te garantiza que cualquier ciudadano tenga primero que nada el acceso a la información a través de los portales de transparencia. Te voy a interrumpir un momentito, porque tenemos que hacer una primera pausa. Esto se va a poner muy sabroso, de verdad que sí, para que vean cómo a todos nos toca una parte en este combate. Vamos a hacer una primera pausa y rápido regresamos hoy hablando de transparencia, coto a la corrupción. No se vayan. El Sistema Estatal Anticorrupción es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, mismos que están integrados por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros aquí en Mesa de Análisis, hoy hablando de la transparencia y la corrupción. Bueno, ¿querías agregar alguna cosa más, Leida, porque te interrumpí? Sí, decíamos que la transparencia es poner a disposición de las personas la información sin que medie solicitud alguna. Y si esta persona, pues, ahí es donde es importante la participación de la ciudadanía, no cree que está satisfecho con la respuesta, etcétera, bueno, pues simplemente puede hacer uso precisamente del derecho humano de preguntar. ¿Qué puede preguntar? Cualquier cosa de su interés. Si hay en el tema, pues, de los medios, que es una importante difusión de los temas torales, precisamente de las licitaciones públicas, precisamente de los sueldos de los funcionarios, de aquellos todos escándalos que todo el mundo conoce, todo el mundo tiene acceso a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y tiene un particular interés, puede preguntar. Y es precisamente ahí donde entra el papel del organismo garante. Aquella persona que no está satisfecha con la respuesta otorgada puede interponer el recurso de revisión ante el órgano garante. Y es importante decirlo, tan solo en el ejercicio 2019 se elevó a 22,000 solicitudes de acceso a la información, pero históricamente se lograron 4,000 recursos de revisión, que significa que se ha incrementado considerablemente la participación de los ciudadanos en el uso del derecho humano de acceso a la información. Eso por un lado, y por otro lado también yo creo que a los que tienen que responder bien y rendir cuentas también hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Porque ya están con lupa checándolos. Precisamente a propósito de eso, Elide, ahora sí debemos de que, ¿por qué el ciudadano debe de estar quizá tranquilo y decir, bueno, hay este espacio de transparencia, está el Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Por qué debemos de creer y tener confianza ahora sí? Bueno, el Sistema Anticorrupción surge de, como ya lo decía la maestra Milady,
de una reforma a nivel nacional desde lo principal, la Constitución. Y de ahí emanan una serie de leyes, de normas que hacen posible la estructura de entes y de leyes que señalan particularmente cómo el ente público debe constituirse, cómo debe comportarse y el ciudadano cómo puede participar. Más que estar tranquilo, el ciudadano debe sentirse con las garantías de acceso a la información, a los espacios públicos y sentirse parte de esos procesos. Porque, bueno, una novedad en la Ley de Responsabilidades Administrativas y en cuanto a hechos de corrupción es que no solamente es el servidor público, ahora también el particular puede ser sancionado por hechos de corrupción, porque bueno, estamos ante el hecho de que lo público es de todos, no del servidor público, y en esa medida corresponde al ciudadano cuidarlo, corresponde participar, involucrarse. Lo que comentaba la comisionada Leida es muy importante porque las solicitudes de información se han elevado según sus cifras, según sus estadísticas, y esto pues demuestra un interés del ciudadano. Dentro del sistema estatal anticorrupción tenemos la parte ciudadana, que es el Comité de Participación Ciudadana, que está en constante comunicación con el ciudadano a través de las organizaciones sociales, de las instituciones académicas, y entonces esto hace posible que ellos se involucren y participen directamente y activamente dentro de todo este andamiaje que se creó para abatir la corrupción, ¿no? Para controlar la corrupción. Vamos a hablar de lo que es el combate a la corrupción. Dejemos ya de lado la corrupción, porque en estos momentos lo que interesa es combatirla. Se ha convertido en un daño tal que todos estamos ya dándonos cuenta de que no podemos continuar con esa constante que se traía, ¿no? Entonces, a partir de esto y con la reforma constitucional que ya yo mencionaba y que la maestra también hacía alusión, pues bueno, se abre nuevas estructuras de organización que permiten combatir la corrupción. No es una institución nueva, no son nuevas autoridades, sino las que ya existían, establecen una agrupación, una organización que permita, con el esfuerzo de todos y con lo que cada uno en lo individual hace, pues sumar esos esfuerzos para combatir la corrupción. Casualmente, por eso es que queremos en este programa traer aquí funcionarios y gente que maneja perfectamente bien los temas para que nos empapen o nos guíen cómo hacerlo. Y precisamente ya tocando ese tema, doctora Wilson, bueno, maestra Wilson, perdón, ¿cómo los ciudadanos podemos acercarnos a ustedes o cómo es que ustedes tienen quizá un programa ya hecho para irnos acercando y jalando para ser copartícipes? Sí, mira, el Comité de Participación Ciudadana tiene una apertura total a la participación de los habitantes del Estado, porque no lo vamos a reducir a la calificativa de ciudadano, porque también estamos creando programas para asistir a niveles educativos de educación básica y media básica. Perfecto. Con niños, con... O sea, ir sembrando desde esas edades. Ir sembrando, ¿no? Es una de las vertientes. Pueden también visitarnos a nosotros, estamos en Avenida Gregorio Méndez, 1510, Colonia Florida. A través de nuestras redes sociales, pueden entrar a la página de SPC Tabasco y en este año se va a ampliar el registro de organizaciones sociales porque nos queremos formalizar ya los vínculos con las instituciones educativas, pero también con organizaciones civiles, no gubernamentales, con empresarios que estén interesados en la promoción de la integridad, porque queremos hacer eficaz este mecanismo que la ley nos está dando para ser copartícipes de la responsabilidad del abatimiento de la corrupción, ¿no? Reconociendo que es un asunto que es responsabilidad de todos, vamos a verlo no como un problema, sino como una responsabilidad. Queremos tener garantizados nuestros derechos, queremos mejores servicios, queremos respeto, igualdad, tolerancia. Entonces, el sembrar la semilla de la promoción de la integridad, de la ética pública, es una responsabilidad de todos. Y además que esto ha permeado en todos lados,
hay corrupción en todas, en salud, en educación, en movilidad. Bueno, ustedes digan dónde, ahí está. Este problema permea en todos lados. Y qué bueno que se piensa también incluso ya empezar a sembrar esto desde los chicos, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ir formando nuevas generaciones ya libres de todo este flagelo. Dentro de esto, los vamos a irnos yendo. ¿Cómo participan los entes públicos directamente dentro de esta situación? Con el Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo, en compañía de la Secretaría Ejecutiva, estamos haciendo enlaces en los entes públicos. Se ha venido haciendo años atrás para presentarles el sistema, ¿no? Decirles cómo estamos conformados, cuáles son las pretensiones y cuáles son los roles que a ellos como entes públicos les toca asumir. Esto independientemente de que las obligaciones y las abstenciones del deber ser para los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno ya están previstos en las diversas leyes, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales de esta reforma del sistema anticorrupción fue el establecimiento de una ley general de responsabilidades administrativas, una única ley a nivel nacional que ya estableciera cuáles son las faltas administrativas graves, cuáles son las faltas no graves, las faltas igual cometidas por particulares en relación a acciones de vinculación con el servicio público y el fortalecimiento de los órganos de control interno como un mecanismo de prevención, de detección de situaciones, pero también un mecanismo que lleve a una investigación y promover ante las instancias competentes la sanción de faltas administrativas y cuando se detecten hechos de corrupción, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. A ver, aquí hay algo muy interesante, porque puede pasar algo como lo que sucede con derechos humanos, que la gente a veces llega y toca las puertas de derechos humanos y exige que derechos humanos castigue. No, derechos humanos no castiga. Y el sistema estatal anticorrupción tampoco. Ustedes no sancionan el IDE. Ustedes, como dice la maestra, ¿no? O sea, ustedes detectan, etcétera, y luego van, ¿no? Ante la instancia correspondiente. Entonces, no hay que buscarles a ustedes para el castigo. Como sistema, no. O sea, el sistema tanto nacional como estatal anticorrupción está integrado por diversos entes que tienen dentro de sus atribuciones la fiscalización de los recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿a qué órganos tenemos ahí? Tenemos al órgano superior de fiscalización, tenemos a la Secretaría de la Función Pública, tenemos al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos a la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, tenemos a un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa, y quien preside ese órgano que se denomina Comité Coordinador, que es el órgano superior del sistema estatal anticorrupción, es el presidente a su vez del Comité de Participación Ciudadana, que en este momento es la maestra Mileili. Como órgano colegiado, recoge todas las experiencias que surgen a partir de la función específica de cada ente y articula mecanismos que permitan prevenir, disuadir, desde advertir, ¿no?, la corrupción. Pero por sí solo, cada uno de estos integrantes del comité coordinador sí tiene funciones de sanción, claro, de investigación. Entonces, si algo que se advierte de manera colegiada redunda en un hecho de corrupción, entonces la instancia indicada o quien tiene las atribuciones, pues tendrá que actuar en consecuencia, ¿no? Claro. O muchas veces ya trae esta sanción, este proceso, y lo pone aquí sobre la mesa del comité coordinador para advertir que esto puede pasar en los diversos entes públicos. Bien, vamos a hacer una pausa más en este programa de mesa de análisis. Estoy hablando de transparencia, coto a la corrupción, y regresamos rápido para hablar de la transparencia, casualmente.
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, además de ser la instancia de vinculación del sistema estatal con las organizaciones de la sociedad civil y académicas relacionadas con las actividades y funciones del sistema. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000, hablando sobre el sistema estatal anticorrupción, también el área de transparencia, etcétera, etcétera, y cómo todos nos debemos involucrar en esto. Bueno, y a propósito de ello, vamos a ir definiendo, porque siempre es importante que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué debemos entender por la transparencia y cuál es la diferencia entre el derecho de acceso a la información? Leida, por favor. Es importante que sepa, en el estado de Tabasco hay 94 sujetos obligados. Estos son las dependencias. Todas las dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, los desconcentrados, descentralizados. El norme técnico es sujeto obligado. En cada dependencia hay una unidad de acceso a la información, que ahí puede acudir cualquier ciudadano, puede ser orientado para que presente una solicitud. Es decir, el tema que le interese. Si quiere saber cómo acceder a un programa de becas, ahí le pueden dar la información, le orientan a que hagan la solicitud y le pueden dar la información. Si te interesa saber cuál es el proceso de licitación de una obra, también lo puedes solicitar y te lo tienen que dar. Eso es el acceso a la información, preguntar. Y no tienes que acreditar mayor requisito, simplemente a ti te interesa ya salud y preguntar cuáles son los programas de salud, cuáles son las vacunas, cuánto gana el doctor fulano de tal, cuál es el proceso de licitación de una obra, de un puente, cuánto es el pago que se da por la adquisición de insumos, el tema que a ti te pueda interesar, más bien el que te parezca. Y la transparencia es al revés. Esto es un medio digital, tenemos una plataforma nacional, somos parte, como la entidad somos parte de un sistema nacional. Y lo mismo que se difunde información relativo a la relación de funcionarios, al organigrama, a los sueldos de los presidentes municipales de Coahuila, de Baja California, la de Mérida o la de Tabasco. Estamos en un sistema nacional, hay una serie de formatos donde se sube la información y cualquier ciudadano desde cualquier computadora puede acceder a esta información. Entonces se le llama las obligaciones mínimas. La Constitución dice debe ser la máxima publicidad. Deberíamos de ser una caja de cristal. Deberíamos. La transparencia debe ser un estilo de vida. Pero todavía como que hay quienes... Hay resistencia. Hay resistencia porque hay leemos resistencia de pronto en medios, perdón que te interrumpa, sobre Ajá. todo en redes sociales, que ya ven que eso es un boom, pero bueno, benditas redes sociales, como dice el presidente López Obrador, ahí de pronto vemos que hay municipios y hay estados que o instancias federales, estatales y municipales que, oye, busco ahí y no han subido nada, no hay información de algún Se quejan mucho y hay un acto de verificación. Precisamente nosotros tenemos un área de verificación diagnóstica y aparte las personas tienen el recurso de queja. Cuando a ti te interesa una información, por ejemplo, el estado financiero de la Secretaría de Finanzas, y entonces ya transcurrió el periodo que deberían de haberlo subido, tú accedes a la información y no lo encuentras, puedes interponer el recurso de queja. Es un procedimiento muy rápido y evidentemente ¿Todo se eso vía resuelve internet? todo vía internet o lo puedes hacer de manera personal. Si tú tienes una duda, ve a la unidad de transparencia y tienen la obligación constitucional de orientarte a presentar tanto una solicitud de acceso, un recurso de revisión o la queja contra la institución que no tiene la información actualizada. Vayan anotando todo esto, porque como ya se ha dicho desde un principio, todos tenemos que apoyar a estas personas y todo el equipo de profesionales que están con ellos para combatir este flagelo de la corrupción. Tenemos aquí algunos comentarios del público que no los quiero dejar pasar para que no se nos acumulen. Buenas noches, distinguida mesa de análisis, gracias por informar a los ciudadanos del uso correcto de los presupuestos. Una pregunta, dice, el cuarto informe trimestral de 2019 de la Secretaría de Hacienda reveló el subejercicio acumulado en la refinería de Dos Bocas es casi el 100%. ¿Pueden explicar al ciudadano qué es el subejercicio de fondos destinados a estimular el crecimiento y desarrollo de Tabasco? ¿Es el ITAIP un organismo autónomo?
Saludos. Sí lo es. A ver, ¿qué le contestamos a ellos? Aquí es importante decir, todos tenemos un ámbito de competencia. Evidentemente, cuando estás hablando de la refinería, es un asunto del gobierno federal y para eso existe el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? Que es el INAI. Cualquier solicitud y cualquier situación que tenga que ver en el ámbito federal, la autoridad es el INAI. Nosotros somos del ámbito estatal. Así es. En cuanto a qué es un subejercicio, bueno, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental señala precisamente que son aquellos recursos que no se hayan ejercido. Todas las dependencias tienen un programa operativo, tienen una ejecución de ese presupuesto y cuando no se ejerce, eso se llama coloquialmente subejercicio. No podría yo decir lo que pasa en la refinería porque sería irresponsabilidad de mi parte. No conozco el presupuesto, no conozco el programa, no tengo yo ningún dato, pero bueno, espero sirva esa orientación. La gente puede ir y preguntar por eso. Claro, puede hacerlo a través de una solicitud de acceso a la información para que entonces la Secretaría de Energía, en el uso de sus atribuciones, pueda dar respuesta y si no está conforme, presentar su recurso de revisión ante el INAI. Hay otra pregunta que esto sería para ustedes. Buenas noches. Dice, ¿por qué esta anticorrupción no llega a algunas instancias? Por ejemplo, dice el ciudadano, como Tránsito del Estado, porque sentimos que todo sigue igual como cuando estaba el PRI gobierno, dice. ¿Qué se le puede contestar a esta persona? Bueno, precisamente parte de los cimientos del sistema es el reconocimiento de esta problemática, ¿no? Del aceptar que hay una percepción por parte de los ciudadanos de que hay cosas que ellos advierten no deberían ocurrir y continúan ocurriendo. Sin embargo, yo creo que la ley nos deja muy claro una herramienta que es la presentación de quejas y denuncias, ¿no? Esa es una herramienta que tenemos los ciudadanos, aparejada cuando te sientes víctima de un delito, cuando tú sientes que un servidor público está excediendo sus atribuciones o está dejando de hacer cosas que debería hacer, está la herramienta de la presentación de quejas ante las unidades, los órganos de control interno de las instancias. Y nosotros a la par estamos buscando la vinculación con los entes públicos, regresando al planteamiento anterior que nos hacías, para explicarles el sistema, exponerles que hay nuevas normas, que hay nuevos parámetros de cumplimiento y que se van a empezar a medir las acciones que como entes públicos tienen que realizar y solicitarles también una socialización de estas nuevas normas y esta nueva ética pública al interior de las instituciones, ¿no? Porque generalmente quienes conocen qué es lo que se debe hacer o no hacer, pues son las áreas encargadas, pero no, lo que necesitamos es que todos los servidores públicos, independientemente del nivel que tengan al interior de las instituciones, sepan que deben de tener un comportamiento conforme a los principios que establece la Constitución que debe de ser, ¿no? Debe de ser un servicio público eficaz, eficiente, profesional, el principio de la honradez es básico y yo creo que en esto estamos todos, pero sin embargo, si los ciudadanos advierten que un servidor público, están haciendo referencia a Tránsito del Estado o de cualquier otro ámbito a nivel municipal o estatal, está haciendo algo que no debe hacer, deben de presentar las denuncias correspondientes. Bien, bueno, y no es porque yo estoy aquí para defender a nadie, ni tampoco para ser como el abogado del diablo, pero hoy casualmente estuve haciendo algunas cosas en tránsito y la verdad, todo a lo que yo esperaba, hasta mejor de lo que yo esperaba en eficiencia, como dices tú, en todo bien, la verdad, todo el mundo trabajando, haciendo las cosas de manera adecuada. Por lo menos fue una percepción, como dice mi Leili, ¿no? La que un servidor tuvo. Insisto, no es que yo esté defendiendo a nadie en especial, es por lo de la llamada. El IDE, se dan, bueno, vamos a hacer pausa, bueno, voy a dejar nada más la pregunta tantito en el aire, porque la ciudadanía seguramente está ya metida en esto y con el programa se van a motivar más.
¿Se le da algún seguimiento cuando el ciudadano llega, toca puertas para ver que las cosas vayan jalando? Lo va a contestar el IDE regresando de la pausa. La inclusión del Comité de Participación Ciudadana al sistema anticorrupción constituye la posibilidad de que los ciudadanos dirijan los esfuerzos contra la corrupción a través de sus integrantes, siendo uno de ellos quien preside el Comité Coordinador, la cual es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación en los integrantes del sistema estatal, teniendo bajo su encargo el diseño, promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción. Les recuerdo el teléfono que está apareciendo en pantalla, pero si nos está escuchando por la radio, el WhatsApp 9932-013288, para que nos manden sus mensajes. Tenemos varios, gracias al público, siempre participando maravillosamente en este programa, y también el 316-3652 y 316-3653 a sus órdenes. Bueno, dejábamos en el aire, antes de irnos al corte, para nuestra amiga Elide Moreno, esta inquietud o esta pregunta de qué pasa con los ciudadanos, qué seguimiento se le da, ¿no? Porque luego a veces dicen, es como la percepción ciudadana, ¿para qué voy y toco puertas en las autoridades y luego nada más me dan a tole con el dedo, luego no le dan seguimiento, no pasa nada, todo sigue igual? ¿Qué pasa en este caso, Elide? Bueno, cada ente público debe tener un sistema de denuncias. Lo dice la ley, y a partir de ese sistema, pues los ciudadanos pueden presentar su queja, su denuncia contra el servidor público que a juicio del ciudadano haya incurrido en un hecho de corrupción o un hecho que afecta a su esfera jurídica. Nosotros como Secretaría Ejecutiva, que es mi caso, que soy titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, como Comité Coordinador, como CPC, lo que hemos hecho es que muchos ciudadanos se acercan a nosotros a presentar una denuncia como tal. La recibimos porque debemos hacerlo, pero no somos competentes para resolver todas las denuncias, salvo que fuera una denuncia en contra de algún servidor público de la Secretaría Ejecutiva, pues igual la canalizamos hacia el órgano interno de control, que es el competente para resolver. En el caso de las denuncias diferentes que vienen para otros entes públicos o para otros servidores de otros entes, lo que hacemos es remitirla a la autoridad competente vía oficio y estar pendientes de cuál es la atención que le están dando a esas denuncias. Hemos tenido casos que nos han dado respuesta, nos han dicho se abordó de esta manera, se determinó esta situación, y bueno, pero no está en nuestra esfera jurídica, pero sí asesoramos al ciudadano, claro, y le damos el trámite correspondiente. Alfredo Martínez, buenas noches. Dice, en todo hay moches, sobre todo en el Ministerio Público, en la presentación de un examen para entrar a estudiar a una universidad pública. Le dicen a uno que van los recomendados, luego los cerebritos. En los ayuntamientos reina la corrupción, en los mandos medios. Mientras los trabajadores no den mochila, su sueldo es bajo, dice. Gracias, panelistas, buenas noches. ¿Qué le podemos comentar a Alfredo Martínez, que dice que en todo hay corrupción y moches? ¿Qué debe denunciar? Yo creo que parte de la cultura que ya tenemos es que creer que todo está mal. Precisamente el régimen de leyes permite, y la transparencia, inhibir la corrupción. La corrupción, lo comentaba la maestra, es una cuestión también cultural, es la percepción que se tiene. Sin embargo, la participación es importantísima. Si la gente pregunta, y al funcionario ya le cuesta, ya no va a esconder la información, te están preguntando. Y si no se la das, obligación de darla, obligación legal, si no se la das, va y te denuncia. Pero además es importante, si él no está satisfecho con la resolución que le puede dar el ITAIP en el ámbito local, tiene la vía del recurso de inconformidad ante el INAI. Entonces allá, si no contestamos bien, si no resolvemos bien, nos van a calificar la página. Pero también tiene la vía del amparo.
precisamente porque se trata de un derecho humano. Si nosotros vemos la corrupción y no la denunciamos, nos convertimos en cómplices. Claro. Entonces, ¿la transparencia debe ser un estilo de vida? Sí. Todos nuestros actos, en mi salario, pues al público, ¿por qué lo voy a esconder? Entonces, no puede ser que un funcionario que gane determinada cantidad, al final del trienio o al final del sexenio, pues tenga majestuosos ranchos, casas, cuentas bancarias. ¿De dónde? Si tienes un salario específico que además se publiquen las obligaciones de transparencia. Es vital la participación ciudadana precisamente para poner un freno a los abusos y a la impunidad. Ahorita sí se va en serio. Dice alguien, ya le toca ahora sí a Tabasco, dice, erradicar esta pandemia de corrupción. ¿Llega lento y seguro la cosa? ¿Qué le podemos decir? Nos toca a Tabasco y a México el asunto de la corrupción, de la erradicación de la corrupción. Es una tarea del día a día que gracias a las nuevas herramientas que nos da la normativa vamos a poder medir con la Política Nacional Anticorrupción que acaba de ser aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional el pasado mes de enero, ¿no? Con esta política nacional ya se establecen 40 prioridades que deben de atenderse en los distintos órdenes de gobierno y se identificarán quiénes son los responsables de darle seguimiento a la atención de estas. Es una política que establece acciones de carácter obligatorio para las autoridades y el no hacer, el dejar de hacer, implicará ya el incurrir en algún tipo de responsabilidad. Milady, sí podemos confiar en que ustedes son un organismo autónomo. El CPC no es un organismo de gobierno, somos una instancia del Sistema Estatal Anticorrupción, pero el sistema estatal, la Secretaría Ejecutiva sí tiene materialmente una autonomía. Cuando dice CPC es el Comité de Participación Ciudadana. O luego decir, ¿qué cosa es eso que dijo? CPC, ahí sí ya me perdí. El Comité de Participación Ciudadana. ¿Ustedes quiénes escoge, por cierto? Una comisión que es a su vez conformada por el Poder Legislativo del Estado, es una comisión de selección. Se hace una convocatoria pública con requisitos que están previstos en la ley general y que la ley del Estado traslada como obligatorio para Tabasco. Y la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se hace de manera anual. La primera vez que se seleccionaron integrantes, pues hubo una selección de personas que debían cumplir 1, 2, 3, 4 y 5 años. Ya hemos tenido 3 relevos en integrantes del CPC. Recientemente, en el mes de noviembre de 2019, tenemos la integración de la licenciada Gloria García del Rivero y el próximo mes de noviembre de 2020 concluiré como presidente del Comité de Participación Ciudadana y previo a eso se emitirá una convocatoria pública para quienes cumplan con los perfiles que están en la ley puedan inscribirse y participar. Un año entonces es. Cada año se hace un relevo. Se hace el relevo. Sí. Bien. Buenas noches, dice, soy Gilberto Hernández Santos. ¿Cómo le hago para solicitar si hay una persona trabajando en un ayuntamiento y cuánto gana? Pues le va a llover chamba a ustedes ahora con esto. Una solicitud al ayuntamiento que sea de su interés. Lo puede hacer vía remota, no necesita, inclusive lo importante, como no necesita acreditar ningún interés jurídico, puede hacerlo mediante un seudónimo. Hay muchos Spider-Man. Soy Mickey Mouse y quiero saber cuánto gana el secretario del ayuntamiento de Balancán. Así es. Simplemente tiene que decir la información de su interés, a qué ayuntamiento se dirige y por qué medio necesita que le den la respuesta. Es elemental. A ver, ¿cómo por qué medio? ¿Por dónde? ¿Cuáles medios pueden ser? Puede ser electrónico, puede ser su correo, lo tiene que acreditar, o puede ser por el sistema Infomex, o lo puede hacer por la plataforma. Y si va directamente a presentarlo mediante un documento, si dice, ¿sabe qué? Quiero que me notifiquen en el estrado. Entonces, la autoridad tiene la responsabilidad de emitir la respuesta y ponerlo en el estrado. Ya yo voy a verlo dentro del término que me da la ley, que son 15 días hábiles, a ver la respuesta que me dieron.
de mi pregunta. De la Así de pregunta. sencillito. Entonces es directamente, hay que ir al ayuntamiento, al área. De la unidad ahí. de transparencia del ayuntamiento de su interés. O por medio electrónico el sistema Infomex. Eso es. Anoten todo eso, para la lluvia de preguntas que van a haber. Pero bueno, de eso Ya se trata. está acostumbrada vamos. la comisión. ¿Perdón? Ya está acostumbrada. Sí, a la ya está lluvia. Pues el acostumbrada. año pasado fueron más de 20,000, entonces Una más, una y menos. algo importante, A ver, y sí, a ver, a ver, vamos a ver, a dale. decirlo. Mira, de los ayuntamientos que más les pregunto. Esta parte me encanta para que Al para que ayuntamiento sepan de por dónde. Jalapa, obviamente, al presentarle mayor número de solicitudes, mayor número de recursos. Tuvo 333 recursos. El ayuntamiento de Centro, 156. Macuspana, 125. Laujat tuvo 108. El ayuntamiento de Comalcalco, 97. La Secretaría de Finanzas, 84, por decirte eso. Ahora, ¿cuáles son los ayuntamientos que menos contestan? Eso Porque también. luego resulta que llega la pregunta, pero no contestan, no le dan trámite. Tenemos Jalapa con 794 solicitudes. Que es donde más preguntan, pero es donde menos contestan. Menos contestan. Por eso están preguntando. Tenemos Zapata con 86, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 57 y el municipio de Teapa con 29. Tan solo por dar unos datos. Pero esa numeralia es importante. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? La cuestión, sueldos. Los sueldos. Sueldo, las licitaciones, las obras, es lo que más les interesa. Eso Y en materia, digamos, del Poder Judicial, evidentemente el estado de un proceso, las Ajá. averiguaciones previas, que en este caso son las carpetas de investigación, los procedimientos internos de la dependencia, tanto en el caso de los organismos donde se seleccionan a las personas, es decir, si cumple con los requisitos o no, saber si hicieron las declaraciones patrimoniales, quieren saber su evolución del sistema de declaraciones patrimoniales, el conflicto de interés para saber si no han entrado en el nepotismo de tener dentro del ámbito de su competencia de trabajo a personas como familiares. ¿Qué otras les interesa a ellos? Evidentemente, en el caso de los procedimientos, cómo se desarrollan al interior de los programas operativos anuales. ¿Cuáles metas han cumplido? ¿Cuáles están por cumplir? ¿Cuánto tienen el presupuesto asignado? Y en el caso que no, ¿por qué no lo han ejercido? Entonces piden los estados financieros, piden las balanzas de comprobación, piden las cuentas públicas. Es más o menos casi todo económico-administrativo y de procedimientos al interior de los entes. Hay algo interesante que aquí nos pregunta el señor Juan Manuel Castellano. Dice, el publicar o hacer público el salario de un trabajador no lo pone en forma vulnerable ante la inseguridad que prevalece en el país y en el Estado. Pues es un tema a discusión desde el punto de vista social. Se dice, bueno, la inseguridad es un flagelo también, no exclusivo de Tabasco, es un asunto de la nación. Sin embargo, hay un conjunto de leyes que obligan a tener lo que hacer público, ¿no? Uh-huh. Y está publicado, en el caso de la Federación, desde el presidente de todos los órganos, y en el caso de Tabasco, pues el gobernador ha sido una muestra de ello. Él presentó su declaración íntegra, declaración patrimonial. Entonces, bueno, ese es el parámetro. De ahí para el real. Todo. Todo. Hoy sí, la transparencia es algo que se está buscando, sin lugar a dudas, desde el nivel federación. Hoy en la rueda de prensa matutina del presidente, las famosas mañaneras, él decía que se tienen que abrir, hay una orden, dijo, de que se abren todos los expedientes, que todo se transparente, inclusive, dijo el presidente, todo lo que haya mío, que todo se publique, que la gente conozca desde dentro quiénes son y qué han hecho y por qué lo han hecho todo el mundo, ¿eh? Entonces, sin miedo, vamos a tocar las puertas de estas instancias para que todo camine como debe de ser. Una pausa más en Mesa de Análisis. Hay muchos comentarios del público, los leemos regresando. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, CESEA, es un organismo descentralizado, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, para brindar apoyo técnico al comité coordinador, así como dar seguimiento a las políticas públicas que éste establezca para el combate a la corrupción. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis, siempre tratando de buscarle temas interesantes que tanto a usted como a todos nosotros nos deben de importar para sumarnos en todo este trabajo. De verdad, es bonito saber que estamos haciendo algo por nuestro país, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares en general, por nuestros amigos. Y de verdad, yo estoy cierto de que lo vamos a lograr. Una pregunta para los panelistas, nos dicen, ¿qué importancia, fíjense, qué importancia tiene la lucha y el combate a la corrupción entre sociedad y gobierno? ¿Y esto qué beneficios trae? Dice Víctor Priego. Gracias por llamar, Milady. Sí, pues tiene toda la importancia, tan así que de los 4 pilares de la política nacional anticorrupción, 2 tienen que ver con la sociedad. El primero son el involucramiento de la sociedad en las acciones de prevención y combate a la corrupción. Y al hablar de la sociedad, independientemente de la vigilancia, que es de lo que se ha platicado aquí, que se puede hacer a través de herramientas como el derecho a la información, es en la participación ciudadana a través de los comités de participación ciudadana que existen en todas las entidades federativas. Bueno, solo estamos a la espera de Chiapas, pero en el resto del país ya están los comités de participación ciudadana. Y también está previendo este pilar de la política nacional el involucramiento de los empresarios, ¿no? El punto de que ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas esté previendo la posible sanción a las personas jurídicas colectivas o personas morales, es decir, a las empresas que puedan participar en actos o hechos de corrupción, también hace un llamado hacia lo positivo, ¿no? Tú desde tu ámbito como empresario, ¿cómo nos vas a ayudar a la prevención de la corrupción, ¿no? Entonces, se establece como prioridad y también se hace un llamado a los medios de comunicación en este pilar de la política nacional. Un involucramiento, una participación, una interacción constante de los medios de comunicación precisamente para el logro de este cometido. Y otro aspecto fundamental, un cuarto aspecto fundamental de la política nacional son los puntos de contacto de ciudadano con el gobierno, y esto se da en un primer momento en los trámites administrativos, ¿no? Entonces, la política nacional impulsará la mejora regulatoria en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y para eso también los comités de participación ciudadana vamos a ir a la búsqueda de los ciudadanos, de las personas que estén interesadas en realizar propuestas para hacer más eficientes los servicios públicos. Todo raro, hombre, suena muy bien, la verdad, suena muy bien esto y es lo que queremos, ¿sí o no? Es lo que todos estamos luchando todos los días y estamos quejándonos y estamos exigiendo que haya, pero bueno, entonces se puede hacer, pero si entre todos le entramos de lleno a esta situación. Hay algo que se llama Plataforma Digital Nacional y yo quisiera, Elide, que nos vayas también aclarando esto, y hay algo más que tiene que ver con la política, que decías tú que bueno, es sí. Interesante. Es bien importante hablar de la plataforma digital y de lo que mencionaba la maestra Milady en cuanto a la política nacional anticorrupción. Estos 2 elementos son herramientas fundamentales para el sistema nacional anticorrupción y en consecuencia para el sistema estatal anticorrupción. Como bien señalaba la maestra Milady, la política nacional anticorrupción fue aprobada a finales de enero pasado y tiene dentro de su estructura 4 pilares, los que ya comentaba, y los otros 2 son el combate a la impunidad y el control de la arbitrariedad. Y estos pilares nosotros los retomamos, los 4 pilares, solo modificamos uno que nosotros pusimos la educación y llevamos a cabo una serie de actividades tendientes a la construcción de nuestra propia política. Pero formamos parte del sistema nacional. Tenemos la autonomía como entidad federativa, pero formamos parte del sistema nacional anticorrupción. Entonces,
vamos a alinear nuestra política a esta política nacional anticorrupción. Una vez que fue aprobada, nosotros trabajamos ya en las coincidencias porque el año pasado nos dedicamos a la colecta de insumos para hacer nuestra propia política. Tuvimos los foros, tuvimos una encuesta en línea donde la ciudadanía tuvo muchísima participación. Participaron con propuestas, con el sentir de lo que ellos han pasado en su relación con los entes públicos, cuando llegan a hacer trámites, en el trato que ellos tienen y en lo que consideran que se debe mejorar. Esa es una herramienta fundamental para combatir la corrupción. Pero adicional a esto, también la propia ley establece que tendremos una plataforma digital nacional. Esta plataforma digital nacional solo hay una en todo el país. Hay algunas entidades federativas que tendrán su propia plataforma, pero que no los exime de integrar la información a la plataforma digital nacional. Entonces, la plataforma digital nacional es otra herramienta, un instrumento para combate a la corrupción, porque esta plataforma es una herramienta de inteligencia tecnológica, donde se van a registrar 6 sistemas que establece la ley. El primero de ellos, que ya hacía mención de cierto modo la comisionada Leida, es la evolución patrimonial. Y esta evolución patrimonial, ¿cómo se va a medir? Se va a medir a partir de la presentación de declaración patrimonial de los servidores públicos, de la declaración fiscal y de la declaración de intereses en su caso, ¿no? Entonces, este primer sistema de la plataforma digital tiene por objeto que los ciudadanos, cualquier persona pueda consultar en esta plataforma cómo ha evolucionado el patrimonio de un servidor público y si esta evolución corresponde al ingreso como servidor público en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por eso cada vez más hay herramientas que permiten combatir la corrupción. Hemos dicho que el combate a la corrupción llegó para quedarse, ¿sí? Primero tenemos la plataforma de transparencia donde todos podemos acceder mínimamente a un detalle de obligaciones que los entes públicos tienen. Y por otro lado, si queremos cuestiones específicas, podemos hacerlo a través de una solicitud de información. Aparejado a esto, tendremos ahora otra herramienta tecnológica que es la plataforma digital, donde el primero de los sistemas es el de evolución patrimonial. El segundo de los sistemas es la relación de servidores públicos sancionados y particulares sancionados. Es decir, a nivel nacional, desde cualquier lugar que nosotros tengamos acceso a una computadora, podremos también acceder a la plataforma digital y consultar si alguna persona de nuestro interés está señalada ahí como un servidor que fue sancionado en el ejercicio de sus funciones. Y esto pues va a agilizar muchas cosas porque es conocido que, por ejemplo, un servidor público que fue sancionado en un municipio, en una base estatal no se encuentra, mucho menos en una base nacional. Y como la Ley General de Responsabilidades ya nos aplica a toda la República Mexicana, pues si fuiste sancionado en un municipio, no tendrás por qué estar habilitado en otra cosa, para el ejercicio de funciones. Así es. Entonces, esa es una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos estar en constante conocimiento de lo que pasa en el ejercicio del servicio público. Otra de los sistemas es el listado de todos los servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación. Y esto es muy importante porque, bueno, sabremos quién compra, quién licita, quién ejerce el recurso público. Y entonces, lo que hablabas en un principio, ¿no? O lo que alguna de las preguntas decía, todo está lleno de moches, hay moches en todos lados. A ver, tú compras, entonces, ¿cuánto ganas? Entonces, ¿cuánto es tu patrimonio? O sea, ¿por qué tienes más patrimonio de lo que ganas, no? ¿Será a partir de moches? O sea, por eso es que la plataforma es una herramienta muy poderosa para el combate a la corrupción. Hay otros 3 sistemas, que son el sistema de fiscalización, que son el de obra pública y el de denuncias, que también va a ser un sistema dentro de la plataforma. Pero que los 3 primeros sistemas, de los cuales nosotros vamos a conocer, porque ya prácticamente están en funciones, es los 3 que te acabo de mencionar y que te acabo de describir. Entonces, estos sistemas nos van a permitir acceder y son una herramienta muy poderosa, pero además tiene 2 vertientes de consulta.
la consulta ciudadana, donde cualquiera podrá acceder a la información, pero con el cuidado y protección de los datos personales. Es decir, sí, sí es cierto, podemos nosotros entrar y escarbar en lo que deviene del ejercicio público, pero ante todo somos ciudadanos, somos personas, somos individuos, y entonces hay un conjunto de derechos que la Ley de Protección de Datos Personales nos manda a cuidar, ¿no? Así es. Y la otra vertiente es precisamente la que pueden hacerse para efectos de investigación, donde de acuerdo a las facultades que tenga la autoridad que investiga, podrá tener datos más allá de los que el ciudadano común. Así es. Bueno, y casualmente de lo que estabas diciendo de la protección de datos personales, en uno de los cortes decía Leida, a propósito de la persona que habló y dijo, oiga, no queda vulnerable cualquier persona cuando se publica todo, dice, ustedes también cuidan eso, es decir, no se trata tampoco de aventarlos a los tigres, ¿no? Como hacían los romanos. También hay una ley de protección de datos personales y en el caso de Tabasco, el ICAI también es garante de estos datos personales. ¿Qué son los datos personales? Son aquellos datos que permite identificar a una persona, desde el rostro, desde su patrimonio, de las huellas dactilares, datos biométricos, estado de salud, etc. Entonces aquí es importante distinguir. De hecho, hubo una polémica por esa situación, ¿no? Y ha habido muchas. Ahí, ¿no? Bueno, y se han dirimido juicios importantes, sobre todo en el ámbito en posesión de privados. Pero a nosotros nos toca regular en posesión de sujetos obligados, es decir, de aquellos datos que recaban las dependencias. Por ejemplo, las dependencias que tienen el corte de atención social, programas sociales, pues es una fuente inagotable, porque lo primero que te piden es la identificación. Entonces ahí vienen todos tus datos, el RFC, tu domicilio, todo eso está en el ámbito privado. Si tú recibes un beneficio económico, pues entonces tu nombre se torna público, más nunca tu domicilio. Claro. Entonces, si tú estás en un proceso como estos, que puede ser motivo de una responsabilidad, por la presunción de inocencia, mientras se está dirimiendo este asunto, está reservado. Si te encuentran culpable, pues hay una ley que dice los sancionados van a la plataforma, allá que todo el mundo sepa. Así es. Pero si en todo este procedimiento resulta que tú eres inocente, entonces tu nombre no tiene por qué hacerse público, porque entonces se están causando un daño moral. Así es. Entonces es importante distinguir en la ponderación de derecho entre la protección de datos personales y la difusión del ejercicio público. Bien, una pausa más, ya nada más nos queda un bloque, se nos va como agua el programa, sobre todo con estos temas tan interesantes, así que no se vaya porque vamos a regresar, entre otras cosas, a las conclusiones y la tarea que siempre le pido que nos dejen a todos los ciudadanos. No se vayan. La visión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es ser una institución eficaz y eficiente que contribuya desde su ámbito de competencia a la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción con el diseño, promoción, implementación y seguimiento de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Bueno, tenemos una pregunta más o comentarios del público. Dice, ¿existe un delegado municipal que despojó al Comité Ciudadano del Fraccionamiento José Pajés Yergo, hace cobros en áreas deportivas y salón de eventos y se embolsa el dinero? Además, ya ha hecho todo un negocio familiar. Tenemos documentos dirigidos al coordinador de delegados sin respuesta. A la unidad de asuntos jurídicos dice que no es de su competencia. Por último, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y estamos a la espera que aplique el reglamento, dice, al artículo 99 y 100. Tenemos un año luchando y las instalaciones las construimos los colonos con aportación y mano de obra. ¿Qué le comentamos a este señor, señora? No dice su nombre. Que le deben presentar su denuncia o su queja. Pues su ya han denuncia ido, dijo, a varias instancias. ante el órgano interno de control, porque del municipio. Sí, porque es un servidor público.
Ajá. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces vayan al órgano interno de control del ayuntamiento. No dice qué ayuntamiento sea. Dice nada más que es un delegado municipal. Ah, bueno, si es fraccionamiento José Páez Yergos, aquí Debe ser del es aquí centro. en centro, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vayan ahí y insístanle ustedes. Bueno, vamos a ir ya cerrando con algunas conclusiones, si les parece. Empezamos contigo, Lidia, Sí, claro. si nos hace el favor, así en términos generales, algo que nos puedas comentar y déjanos algo de tarea a todos los ciudadanos. Claro, bueno, es importante que la ciudadanía sepa y se involucre, sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones dentro de este orden social en el cual todos tenemos que participar para que podamos obtener también los beneficios, porque la comunidad, el bien público, pues es de todos y en consecuencia nos corresponde cuidarlo a todos. El sistema estatal anticorrupción trabaja de la mano con la ciudadanía porque su estructura así lo establece y porque, bueno, tenemos firmes las convicciones de que así debemos hacerlo. Hemos tenido respuesta favorable en lo que hace a la construcción de la política. En breve tendremos una política que será obligatoria para todos los entes públicos, pero que también la ciudadanía debe sumarse en la apuesta de esta política. La plataforma, pues también es un instrumento que estamos por arrancar. A nivel nacional solo hay un estado conectado a la plataforma. Tabasco espera ser también de los primeros, como también espera ser de los primeros en tener su política estatal anticorrupción, pero es muy importante que la ciudadanía nos ayude porque esta tarea es de todos y el combate a la corrupción llegó para quedarse. Y recuérdanos entonces cómo nos acercamos. Bueno, pueden ustedes visitarnos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos en Méndez 1510 en la Colonia Florida. Nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web scatabasco.org.mx, en Twitter estamos en @seatabasco y en Facebook estamos en seatabasco. Sea SEA, ¿verdad? Sea Tabasco, sea honesto. Sea nuestro Tabasco, hashtag. Sea honesto, ahí está. Leida, algunas conclusiones generales de todo lo que hemos platicado y déjanos tarea también. Sí, yo aquí quiero enmarcar un pensamiento, una frase que decía Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. Él decía que si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es el tratamiento. Los ciudadanos, para empoderarse del derecho de acceso a la información, necesitan ejercer este derecho y las dependencias tener que cumplirlo. Y algo fundamental, la mayoría de los sentidos en que el Pleno del ITAID resuelve le da la razón al ciudadano, pero muchas veces por falta de adecuado procedimiento. No tanto porque se niegue la información, sino por quien está al frente del titular de la unidad o en los enlaces de transparencia no cumplen con los procedimientos establecidos en la ley. Y aquí me quiero detener. ¿Y lo hacen deliberadamente o es que no están bien preparados? Porque resulta que hay cambios. Y entonces no se profesionaliza al servidor público que ya está capacitado, que ya se invirtió en capacitarlo, que ya está apto. Si no vienen los cambios, y eso normalmente sucede en los ayuntamientos, hacen el cambio inmediato. Entonces también hay una reflexión, que también un principio de corrupción es llegar a un cargo para el cual no estás apto. Así es, Entonces, eso lo he leído mucho. Yo creo que tenemos que ser proactivos en el sentido de reconocer el profesionalismo de los servidores públicos. No todo está contaminado. Yo tengo mucha fe y esperanza que la transparencia sea un estilo de vida, que nos acostumbremos a que nos pregunten y nosotros dar de acuerdo a nuestras obligaciones y no tengamos que esconder ni hacer procedimientos que eche por la borda todo lo que se ha avanzado en más de una década. Entonces, la tarea fundamental es que sigan participando y que no exista la desesperanza de que todo es lo mismo. Anteriormente hay una evolución importante y solamente un punto fundamental. En la protección de datos personales tenemos el caso de los niños. El uso indefinido del Internet sin mayores vigilancias. Entonces, el cuidado de los datos personales empieza por uno. ¿A quién les das tus datos y con qué finalidad? Hoy a través de las redes sociales estamos en todas partes, difundimos el logotipo de la escuela,
difundimos a qué lugar vamos, difundimos nuestro domicilio, nuestro carro, etcétera. Sí, ahí Y se luego dan nos cuenta de preguntamos muchas cosas. por qué pasan tantas cosas. Tú mismo das tus datos personales. Claro. Entonces yo creo que son dos derechos fundamentales que se conjuntan y bueno, la mayor eficacia de que esto pueda ser útil a la sociedad lo tenemos reflejado en el caso de Tabasco y en el caso del país. La gente toma sus decisiones porque puede calificar con qué gobierno sí, con qué gobierno no. La gente puede acceder a programas que incluso le puedan elevar el nivel de vida o le puedan incluso cambiar el nivel de vida. Cuando hay programas de asistencia social que le llega a los más necesitados, el derecho al acceso a la información es una herramienta. Si el poder de la información debe servir, esta debe servir a los ciudadanos, a los que menos tienen. Para eso está. Para eso es. Muy bien, pues ahí está, hay que entrarle con todas las de la ley. Finalmente, Leili, algunas consideraciones finales. Sí, Jorge, pues decirte a ti, a todo el auditorio, que este sistema anticorrupción es un sistema de todos los mexicanos, que sabemos, estamos conscientes de los retos que implican. Primero es la institucionalización y lograr la coordinación de todas las instancias que la conforman. El segundo es hacer operable y dar cumplimiento a esas dos grandes herramientas que se han mencionado, que son las políticas anticorrupción, la nacional, la estatal en su momento, a la plataforma nacional digital. Pero el reto más importante es lograr la confianza y la participación de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta es una tarea compartida, es una responsabilidad de todos. Vamos a promover la integridad, la ética. Siempre que nosotros detectemos o tengamos la percepción o seamos testigos de un acto de corrupción, pensemos qué es lo que nosotros día a día hacemos para combatir la corrupción, ¿no? Entonces, de esta lucha, este cambio debe empezar desde casa, de quienes somos madres, desde platicar con los niños, buscar entornos en donde se propicie esto, y hago un llamado a nombre del Comité de Participación Ciudadana a todas las organizaciones y ciudadanos del Estado e instituciones que estén deseosas de participar y de acercarse con nosotros. Háganlos, en base a la participación que ustedes tengan, haremos, digamos, más grande el logro de esto. Pongo a disposición la página del cpctap.org.mx, el Twitter @cpctap y en Facebook estamos en CPC Tabasco. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, de verdad, es increíble toda la luz que nos han dado sobre estos temas. Y así como corolario quiero comentarles, coincidí con Leili antes de que estuviera en el cargo que ahora ocupa, y desde entonces, cuando todavía estaba por recibir la estafeta, me dijo, aquí nos encontramos en la Feria del Libro, si no me equivoco, digo, Jorge, cuando se pueda, por favor, invítame a la tele, a tu programa, porque yo quiero platicar con la ciudadanía, quiero que la gente se involucre en lo que estamos haciendo. Y efectivamente, y lo está haciendo. Fue interés directo de ella. Bueno, del IDE, quiero decirles que en los cortes me estaba insistiendo, hay que hacer más programas de esto, invítanos y venimos con más. Y bueno, de Leida, que es una mujer que tiene muy clara la participación de los medios, sobre todo Corat, siempre ha estado con nosotros y siempre seguirás siendo una gran invitada de Muchas nosotros. gracias. Gracias a Leili, a Elide, a Leida, pero sobre todo, gracias a ustedes, querido público, con sus preguntas o con solo vernos, ya estamos haciendo bien nuestro trabajo de televisión. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, yo soy Jorge de Dios. Gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis. Buenas noches. ¿Listo, peinado? Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó